Era el invierno de 1925, y en el valle de San Bruno, el sol parecía haber olvidado cómo calentar. Las montañas que rodeaban el pueblo eran muros de granito gris que atrapaban la niebla y la lluvia perpetua, creando un mundo donde el color parecía no existir. Pero incluso en ese paisaje desolado, había un lugar que todos evitaban mirar, como si su sola presencia pudiera contagiar la mala suerte: el orfanato Santa Ágata. Para los 30 niños que vivían tras sus rejas de hierro oxidado, aquel edificio victoriano de ladrillos negros no era un refugio, era una prisión. Las ventanas estaban siempre sucias, como ojos con cataratas que impedían ver la esperanza, y las chimeneas escupían un humo negro y denso que olía a carbón barato y miseria. El director del orfanato, el señor Silas Morren, era un hombre que parecía tallado en la misma piedra fría del edificio. Alto, esquelético y siempre vestido con un traje negro que le quedaba grande, Silas tenía una mirada que helaba la sangre. No veía niños, veía mercancía. Para él, los huérfanos eran pequeños motores que consumían comida y debían pagar su existencia con trabajo duro. Leo era uno de esos motores. A sus 10 años, tenía la estatura de un niño de 7 debido a la falta de comida, pero sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que a Silas le molestaba profundamente. Leo no recordaba a sus padres. Su vida había sido siempre el olor a humedad de los dormitorios, el sabor de la sopa aguada de repollo y el miedo constante al cinturón de cuero de Silas. Aquella noche de noviembre, el viento golpeaba las paredes del orfanato con una furia inusual. En el dormitorio común, 20 catres de metal estaban alineados en filas perfectas. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas, haciendo que los niños se acurrucaran bajo mantas roídas que apenas daban calor. Al lado de Leo, en el catre vecino, estaba Tobías. Tobías era su único amigo en el mundo, un niño frágil con una tos crónica que había empeorado después de meses trabajando en las minas de carbón, alquilado por Silas al capataz local. Esa noche, la respiración de Tobías era un silbido doloroso y agudo. «Leo», susurró Tobías en la oscuridad, con voz quebrada. «Tengo mucha sed. Siento fuego en la garganta». Leo se incorporó en su catre. Sabía que estaba prohibido levantarse después del toque de queda. Si la matrona Gretel lo oía, lo encerrarían en el sótano sin luz. Pero al tocar la frente de Tobías, sintió que ardía en fiebre. «Aguanta, Toby», susurró Leo. «Voy a traerte agua». Leo bajó los pies descalzos al suelo helado de madera. Caminó con la habilidad de un gato, esquivando las tablas que crujían, un mapa sonoro que había memorizado a fuerza de castigos. Salió al pasillo oscuro. El cubo de agua del segundo piso estaba vacío, seco como un hueso. Leo maldijo mentalmente. Tendría que arriesgarse a bajar a la cocina, en la planta baja. Bajó la escalera principal pegado a la pared. La casa estaba en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el aullido del viento. Pero al llegar al rellano, Leo se detuvo en seco. Una línea de luz amarilla salía por debajo de la puerta del despacho del señor Silas. Y se escuchaban voces. Leo sabía que debía seguir, pero algo en el tono de las voces lo detuvo. Era una conversación tensa, de negocios sucios. Se acercó a la puerta y pegó la oreja a la madera barnizada. «El chico ya no sirve, Silas», decía una voz gruesa y áspera, que Leo reconoció como la del capataz de la mina. «Tose sangre. Hoy se desmayó 2 veces en el túnel 4. Los otros mineros se quejan, dicen que distrae. Es mercancía defectuosa». «No me vengas con devoluciones ahora», respondió la voz gélida de Silas Morren, acompañada por el sonido de líquido sirviéndose en una copa. «Me pagaste por un mes de alquiler. No quiero que me devuelvas el dinero», dijo el capataz. «Quiero que te deshagas del problema. Si muere en la mina, habrá una investigación, papeleo,
El sheriff vendrá a husmear. No quiero eso. Mañana, cuando venga a recoger a los otros, no subiré a ese chico Tobías al camión. Tú encárgate de que desaparezca. Un accidente en las escaleras, una fiebre repentina, tú eres creativo. Leo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se llevó la mano a la boca para ahogar un grito de horror. Iban a matar a Tobías. Lo iban a descartar como si fuera basura rota. Está bien, dijo Silas con indiferencia, seguido por el sonido de una silla arrastrándose. Pero eso te costará extra. Y hablando de negocios, ¿qué hay del otro? El tal Leo. Ese me interesa, dijo el capataz. Es pequeño, pero tiene manos rápidas y ojos vivos. Lo necesito para limpiar las trituradoras del aserradero del norte. Es un trabajo peligroso, las máquinas no se detienen. Probablemente pierda un par de dedos antes de la primavera, pero pagarán bien. Me lo llevo mañana al amanecer junto con el resto. Trato hecho, dijo Silas. Se escuchó el sonido de 2 vasos chocando en un brindis macabro. Mañana al alba te llevas a Leo, y Tobías, bueno, Tobías dejará de sufrir. Leo no esperó a oír más. El terror había sido reemplazado por una descarga de adrenalina pura. Su mente infantil, forzada a madurar a golpes, entendió que no había tiempo para planes elaborados. Si esperaba al amanecer, Tobías moriría y él sería vendido a una carnicería industrial. Corrió de vuelta al dormitorio, olvidando el sigilo. Sus pasos descalzos resonaron levemente en la madera, pero ya no le importaba. Llegó al catre de su amigo y lo sacudió con fuerza. «Tobías», susurró con urgencia. «Despierta. Toby, tenemos que irnos ya». Tobías abrió los ojos, vidriosos por la fiebre. «¿Leo? ¿Trajiste agua?» «No hay tiempo». Leo lo agarró del brazo y tiró de él. «Escuché a Silas. Saben que estás enfermo. Van a lastimarte, Toby. Y a mí me van a vender al aserradero. Tenemos que escapar esta noche. Ahora mismo». Tobías intentó sentarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Cayó de nuevo sobre la almohada sucia, tosiendo con un sonido que pareció rasgarle el pecho. «No puedo», gimió Tobías, con lágrimas en los ojos. «Mis piernas no responden, Leo. Estoy muy cansado. Yo te ayudo. Te cargaré», dijo Leo, intentando pasar el brazo de su amigo por su hombro. Pero Tobías pesaba demasiado para el cuerpo desnutrido de Leo. Dieron 2 pasos y ambos cayeron al suelo. Tobías miró a Leo con una claridad repentina. «Escúchame», dijo Tobías, agarrando la camisa de Leo. «No lo lograremos los dos. Soy un peso muerto. Si te quedas ayudándome, Silas nos atrapará antes de llegar a la reja. Y entonces nadie podrá contar lo que pasa aquí. No te voy a dejar aquí para que te maten». Sollozó Leo. «Tienes que hacerlo», insistió Tobías. «Vete. Busca al sheriff del pueblo vecino, el que no es amigo de Silas. Cuéntale todo. Es la única forma de salvarme. Si te quedas, los dos estamos muertos. Corre, Leo». Por la ventana del tejado. En ese instante, se escuchó un ruido fuerte abajo. Una puerta abriéndose de golpe. Y luego, la voz atronadora de Silas subiendo por el hueco de la escalera. «¿Quién corre ahí arriba?» «Gretel, revisa los dormitorios. El tiempo se acabó». Leo miró a su amigo. Vio en los ojos de Tobías no miedo, sino valentía. «Corre», susurró Tobías. Leo se secó las lágrimas, se puso de pie y corrió hacia la ventana del fondo. La abrió con dificultad, la madera estaba hinchada por la humedad. El viento helado entró en la habitación golpeándole la cara. Leo salió al tejado inclinado del cobertizo.
La lluvia lo empapó al instante. Se deslizó por las tejas resbaladizas, raspándose las manos, hasta llegar al borde. Saltó. Cayó en el barro del jardín trasero con un sonido húmedo y pesado. El impacto le sacó el aire de los pulmones, pero se obligó a levantarse. Justo entonces, las luces traseras de la casa se encendieron, iluminando el patio como un escenario de pesadilla. Se escuchó el sonido metálico de una puerta trasera abriéndose y luego, el sonido más aterrador de todos, ladridos. Silas tenía 3 Dobermans entrenados para cazar, y acababa de soltarlos. «Ahí está», gritó la voz de Silas desde el porche. «Atrápenlo. Mátenlo». Leo no miró atrás. Corrió hacia la única dirección posible, hacia el lugar donde la valla de hierro estaba rota y daba paso a lo desconocido, hacia el bosque de la niebla. El bosque era una masa negra y densa que se tragaba la poca luz de la luna. Los aldeanos decían que estaba maldito, que la gente que entraba allí escuchaba voces y perdía la razón. Pero para Leo, cualquier monstruo del bosque era preferible al monstruo humano que venía detrás con una escopeta. Leo se lanzó entre los árboles. Las ramas bajas le golpeaban la cara como látigos invisibles, cortándole la piel. Las zarzas se enganchaban en su ropa, tratando de detenerlo. Corría a ciegas, tropezando con raíces, impulsado solo por el terror de escuchar los ladridos cada vez más cerca. «Por aquí», escuchó la voz del capataz. «Veo sus huellas en el barro». Leo cambió de dirección, subiendo por una ladera empinada y rocosa. Sus pulmones ardían como si hubiera tragado fuego. Sus piernas, debilitadas por años de mala alimentación, empezaban a fallar. Resbaló en una piedra musgosa y cayó rodando por una pendiente, golpeándose contra troncos y rocas hasta detenerse en el fondo de un barranco estrecho. Quedó tendido boca arriba, mirando las copas de los árboles que se mecían violentamente con el viento. Estaba cubierto de lodo, sangrando y empapado. Escuchó a los perros llegar al borde del barranco, arriba. Ladraban furiosos, ansiosos por bajar y destrozarlo. Leo cerró los ojos, esperando el final. Pero los perros no bajaron. De repente, los ladridos cambiaron. Ya no eran ladridos de ataque. Eran aullidos de miedo. Se escuchó a los perros gemir y retroceder. «¡Maldita sea!», gritó la voz de Silas desde arriba. «Perros estúpidos. Bajen». «No quieren entrar ahí, jefe», dijo el capataz, con un tono de nerviosismo evidente. «Mire la niebla. Se está moviendo raro. Dicen que esta parte del bosque no es segura. Supersticiones de viejas», gritó Silas. «Pero no voy a romperme el cuello bajando ahí de noche. Déjalo. El chico está herido y helado. Con esta tormenta, morirá de hipotermia antes de que salga el sol. Nos ahorró el trabajo. Vámonos». Leo escuchó el sonido de las botas alejándose y los aullidos de los perros desvaneciéndose en la distancia. Estaba a salvo de Silas. Pero Silas tenía razón. El frío se le estaba metiendo hasta los huesos. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que le dolía la cabeza. Empezaba a sentir ese sueño dulce y peligroso que precede a la muerte por congelación. «Tengo que moverme», pensó Leo. «Tengo que salvar a Tobías». Se obligó a ponerse de pie. Estaba mareado. Y entonces, notó el cambio. El ruido de la tormenta, que había sido ensordecedor segundos antes, comenzó a apagarse. No porque la lluvia parara, sino porque algo estaba absorbiendo el sonido. Una niebla blanca, espesa y luminosa, comenzó a descender por las laderas del barranco. No se movía con el viento. Se movía con propósito, como una criatura viva, envolviendo los árboles y borrando el mundo conocido. Leo caminó tambaleándose hacia la niebla. No tenía otra opción.
Al entrar en la bruma blanca, perdió el sentido de la orientación. Arriba y abajo, izquierda y derecha, todo era blanco. Caminó durante lo que parecieron horas, o tal vez minutos. Sus fuerzas se agotaron. Cayó de rodillas en el suelo blando. «Ayuda», susurró con su último aliento. Y entonces, un olor llegó a él. No era el olor a tierra mojada y pino podrido. Era un olor cálido, dulce. Olía a leña de manzano ardiendo, a pan recién horneado con mantequilla, a canela y miel. Leo levantó la cabeza. Frente a él, la niebla se abrió suavemente, como un telón de teatro. Y allí, en medio de la nada, donde debería haber solo bosque salvaje, había una cabaña. Pero no era una cabaña cualquiera. Era hermosa, construida de piedra gris y madera robusta, con un techo inclinado del que salía una columna perfecta de humo blanco. Las ventanas brillaban con una luz dorada, acogedora, que prometía seguridad. Un pequeño farol colgaba junto a la puerta de roble macizo, iluminando un sendero de piedras limpias que no tenían ni una hoja seca encima. Leo se puso de pie, atraído por esa luz como una polilla. El miedo había desaparecido, reemplazado por una curiosidad inmensa. Caminó hacia la puerta. Levantó la mano y golpeó la madera 3 veces. El sonido fue sólido, real. Esperó. La puerta se abrió. No hubo rechinidos. Se abrió en silencio absoluto. En el umbral apareció una mujer. Era anciana, muy anciana, con el rostro surcado de arrugas profundas pero amables. Su cabello era una nube blanca recogida en un moño. Vestía un delantal impecable sobre un vestido azul antiguo. Lo más impactante eran sus ojos. Eran grises, brillantes y jóvenes. Ojos que parecían haber visto nacer las estrellas. La anciana miró al niño sucio, herido y congelado en su puerta. No mostró sorpresa. No preguntó ¿quién eres? Simplemente sonrió, una sonrisa que calentó a Leo más que el fuego. Se hizo a un lado y extendió la mano. «Llegas justo a tiempo, Leo», dijo ella con una voz suave y melodiosa. «La sopa está servida y el reloj está a punto de dar la campanada. Entra, antes de que se escape el tiempo». Leo, hipnotizado, dio un paso adelante. Cruzó el umbral. Y en el momento en que la puerta se cerró a sus espaldas, el mundo que conocía dejó de existir. Al cerrarse la puerta de roble a sus espaldas, el mundo que Leo conocía desapareció. El rugido del viento, el repiqueteo incesante de la lluvia y los ladridos lejanos de los perros de Silas se cortaron de golpe, como si alguien hubiera cortado una cuerda tensa con un cuchillo afilado. En su lugar, un silencio cálido y pesado envolvió al niño, un silencio que no estaba vacío, sino lleno del crepitar suave de la leña y el siseo reconfortante de una tetera sobre el fuego. Leo se quedó inmóvil en el recibidor, goteando agua sucia sobre una alfombra tejida con lana de colores vivos que nunca había visto en el gris orfanato. El aire dentro de la cabaña tenía una textura diferente, era denso, impregnado de aromas que mareaban los sentidos por su riqueza: cera de abeja, madera de cedro antigua, hierbas secas y ese olor inconfundible a estofado cocinado a fuego lento durante horas. La anciana pasó junto a él sin hacer el menor ruido. A pesar de su edad aparente, se movía con una fluidez extraña, como si sus pies no necesitaran tocar el suelo para avanzar. «Quítate esa ropa mojada, niño», dijo ella sin voltearse, dirigiéndose hacia una estufa de hierro negro que irradiaba un calor delicioso. «He dejado algo seco para ti en la mecedora junto al fuego». Leo miró hacia la chimenea. Efectivamente, sobre una vieja mecedora de madera pulida, había un conjunto de ropa doblada. Se acercó con pasos vacilantes, dejando un rastro de huellas de barro que, curiosamente, parecían desvanecerse en la alfombra segundos después de pisar, como si la casa misma se limpiara sola. Al tocar la ropa,
Leo sintió una suavidad que desconocía. No era la lana áspera y picante que usaban los huérfanos. Era franela gruesa, suave al tacto, y calcetines tejidos con un hilo grueso y cálido. ¿Cómo sabía que yo vendría?, preguntó Leo, con la voz ronca por el frío. Esta ropa parece de mi talla. La mujer se giró desde la cocina. La luz del fuego bailó en sus ojos grises, dándoles un brillo casi metálico. En este bosque, las visitas son raras, pero siempre esperadas, respondió ella con una sonrisa enigmática. Y las tallas, Leo, son solo una cuestión de percepción. Lo que importa es que abriguen el alma. Cámbiate. El frío se te ha metido muy adentro. Leo se ocultó tímidamente detrás de un biombo de madera tallada con figuras de animales que parecían moverse si uno los miraba de reojo. Se quitó los harapos empapados y se vistió con la ropa nueva. Al ponerse la camisa, sintió un hormigueo agradable recorrer su espalda. El dolor de los golpes, los rasguños de las zarzas y el entumecimiento de sus dedos desaparecieron al instante, como si la tela tuviera el poder de absorber el sufrimiento. Cuando salió, ya no se sentía un niño fugitivo y moribundo. Se sentía renovado. La anciana estaba sentada a una mesa redonda de madera maciza, sirviendo el estofado en cuencos de barro. «Siéntate», ordenó ella suavemente. «Come». Leo obedeció. Se sentó y tomó la cuchara de madera. El primer bocado fue una revelación. El caldo sabía a carne, a papas, a zanahorias, pero también sabía a recuerdos felices que Leo nunca había tenido. Comió con un hambre voraz, sintiendo como cada cucharada le devolvía la vida. Mientras comía, sus ojos comenzaron a recorrer la habitación. Fue entonces cuando lo notó. Las paredes. Todas las paredes de la cabaña, desde el suelo hasta el techo alto de vigas oscuras, estaban cubiertas de relojes. Había cientos de ellos. Relojes de péndulo altos como torres, relojes de cuco tallados en la selva negra, relojes de arena con polvo de colores, relojes de bolsillo colgados de clavos oxidados. Pero lo que hizo que Leo dejara la cuchara sobre la mesa fue el movimiento de las manecillas. Ningún reloj marcaba la misma hora. Y lo que era más inquietante, no todos se movían hacia adelante. Leo fijó la vista en un reloj grande de bronce colgado sobre la chimenea. Su segundero no avanzaba con el ritmo habitual. Giraba hacia atrás. Retrocedía. A su lado, otro reloj tenía las manecillas girando a una velocidad vertiginosa, completando una hora en cuestión de segundos, emitiendo un zumbido agudo como el de un insecto. Otro más, en la esquina, parecía estar completamente detenido, con una capa de polvo que no estaba en ningún otro objeto de la casa. El sonido de la habitación era una sinfonía caótica de mecanismos. No había un ritmo unificado. Era una mezcla de pulsos metálicos, campanadas lejanas y el roce de engranajes que creaban una atmósfera hipnótica. «¿Por qué sus relojes están rotos?», preguntó Leo, señalando el reloj que marchaba hacia atrás. La anciana dejó su taza de té sobre el plato. Miró los relojes con afecto, como si fueran sus hijos. «No están rotos, Leo. Simplemente son honestos». «¿Honestos?», Leo frunció el ceño. «Pero un reloj debe decir la hora. La hora es una invención de los hombres del pueblo, una jaula que construyeron para intentar atrapar el día», dijo la anciana, inclinándose hacia adelante. «Pero el tiempo no es una jaula. El tiempo es un río. A veces corre rápido, como en los rápidos de una cascada. A veces se remansa en una poza tranquila. Y a veces el río se dobla sobre sí mismo y vuelve atrás. Aquí, en esta casa, medimos todos los tiempos a la vez». Leo no entendió las palabras, pero sintió su peso. «¿Quién es usted?», preguntó en un susurro. «Soy la guardiana del umbral», dijo ella,
aunque su tono sugería que tenía muchos otros nombres. Pero tú puedes llamarme abuela, si quieres. Muchos niños perdidos lo han hecho antes que tú. La mujer se levantó y caminó hacia una estantería llena de frascos con líquidos brillantes. Movió algunos libros antiguos encuadernados en cuero y extrajo una pequeña caja de metal, negra y pesada. Regresó a la mesa y la puso frente a Leo. «Tengo algo para ti», dijo ella. «No puedes quedarte aquí, Leo. Esta cabaña no pertenece a tu mundo. Es solo un puente. Y los puentes son para cruzar, no para vivir en ellos. Pero si salgo, Silas me atrapará», dijo Leo, sintiendo que el miedo regresaba. «Tiene perros. Tiene escopetas. Silas es un problema de ayer», dijo la anciana con firmeza. «Y tú te diriges hacia el mañana. Cuando salgas por esa puerta, el mundo habrá cambiado. Los lobos que te perseguían serán viejos o polvo. Pero el mundo nuevo tendrá sus propios lobos, y necesitarás ayuda». La anciana abrió la caja con un chasquido metálico. Dentro, descansaba un objeto sobre un cojín de terciopelo azul. No era dinero. Era un reloj de bolsillo. Pero no se parecía a ninguno de los que colgaban en la pared. Era de oro macizo, pero la tapa estaba grabada con constelaciones de estrellas que brillaban levemente en la penumbra de la cabaña. Leo lo tomó. Estaba caliente al tacto, vibrando suavemente como si tuviera un corazón latiendo en su interior. Presionó el botón para abrirlo. La tapa saltó. La esfera no tenía números. Tenía símbolos extraños: un sol, una luna, un árbol, una calavera. Y tenía 3 manecillas. «Esto no dice la hora», dijo Leo, decepcionado. «No», confirmó la anciana. «Este reloj no te dice cuándo es. Te dice cuándo debes estar. Escucha bien, Leo, nunca le des cuerda a menos que estés perdido de verdad. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, lo abras si no estás dispuesto a ver la verdad». Leo cerró el reloj y lo apretó en su puño. Sentía un poder extraño emanando del objeto. «Gracias», dijo. La anciana sonrió, pero su rostro comenzó a volverse borroso ante los ojos de Leo. El sueño lo golpeó de repente como una ola gigante. El calor de la estufa, la comida abundante y el sonido rítmico de los cientos de relojes se combinaron para arrastrarlo hacia la inconsciencia. «Tengo sueño», balbuceó Leo, sus párpados cerrándose contra su voluntad. «Lo sé», dijo la voz de la anciana, que ahora sonaba lejana, como si hablara desde el otro lado de un túnel. «Duerme, pequeño. El viaje es largo. Cuando despiertes, la niebla se habrá ido». Leo apoyó la cabeza sobre sus brazos en la mesa de madera. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue a la anciana levantándose y soplando las velas una por una. Con cada vela que se apagaba, los relojes de la pared comenzaban a girar más rápido. El sonido de los engranajes aumentó de volumen, convirtiéndose en un zumbido ensordecedor, como el viento de un huracán atrapado en una caja. Las paredes de la cabaña parecieron disolverse en luz líquida. Leo cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente del río del tiempo. La luz del sol golpeó los párpados de Leo con fuerza, obligándolo a despertar. Se sentó de golpe, con el corazón acelerado, buscando las paredes de madera, los relojes, la anciana. Pero no había nada. Estaba acostado sobre la hierba, en el mismo claro del bosque donde había encontrado la cabaña. Pero la cabaña no estaba. No había ni rastro de ella. Ni cimientos, ni cenizas, ni marcas en el suelo. Solo hierba alta y flores silvestres meciéndose con una brisa suave. Leo se miró las manos. Estaban limpias, sin barro ni sangre. Miró su ropa. Llevaba puesta la camisa de franela y los pantalones de lana que la anciana le había dado. No había sido un sueño. Metió la mano en el bolsillo.
Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío y pesado del reloj de oro. Se puso de pie, confundido. El bosque se sentía diferente. Los árboles parecían más gruesos, más altos. El aire olía distinto, menos a humo de carbón y más a gasolina. «¿Señora?», llamó Leo. Solo le respondió el canto de un pájaro desconocido. Tenía que volver. Tenía que sacar a Tobías. Quizás había dormido demasiado y Silas ya estaba cerca. Leo corrió hacia el borde del bosque, siguiendo el camino que recordaba. Pero el sendero estaba cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera pisado en años. Tuvo que abrirse paso a la fuerza entre arbustos crecidos. Finalmente, los árboles se abrieron y Leo llegó al límite de la propiedad del orfanato. Se detuvo en seco, y el aire se le escapó de los pulmones. Sus ojos no podían procesar lo que veían. ¿Dónde debería estar el imponente edificio negro de Santa Ágata, con sus chimeneas humeantes y sus ventanas sucias? Había ruinas. El techo se había derrumbado por completo. Las paredes estaban cubiertas de hiedra gruesa. Las ventanas eran agujeros vacíos y oscuros. La reja de hierro, esa que parecía indestructible, estaba tirada en el suelo, oxidada y retorcida, medio enterrada en la tierra. Un árbol grande había crecido en medio de lo que solía ser el patio de recreo. «No», susurró Leo, retrocediendo. Si fue anoche, anoche estaban las luces, los perros. Caminó hacia las ruinas como un fantasma. «Tobías», gritó, su voz quebrándose. «Tobías». Nadie respondió. El lugar estaba muerto. Llevaba muerto mucho tiempo. Leo salió corriendo hacia el camino que llevaba al pueblo. Pero el camino de tierra y barro ya no existía. En su lugar, había una carretera ancha, pavimentada con una sustancia gris y lisa que Leo nunca había visto. Asfalto. Un ruido fuerte lo asustó. Leo saltó hacia la cuneta. Un vehículo pasó a toda velocidad frente a él. No era un carruaje, ni uno de esos autos Ford ruidosos y lentos que tenía el alcalde. Era un automóvil bajo, brillante, de colores metálicos, que se movía sin caballos y sin humo negro. Leo caminó hacia el pueblo, con el miedo creciendo en su pecho con cada paso. El pueblo de San Bruno había cambiado. Había edificios nuevos. Letreros con luces de neón apagadas por el día. La gente vestía ropas extrañas, cortas, coloridas. Llegó a la plaza central. Vio un puesto de periódicos. Corrió hacia él y miró los diarios colgados. Las letras negras gritaron la verdad a sus ojos. La fecha. No era noviembre de 1925. El diario decía, 14 de noviembre de 1985. Leo soltó el periódico y retrocedió, chocando contra un poste de luz. 60 años. Habían pasado 60 años en una sola noche. El mundo que él conocía había desaparecido. Silas estaba muerto. Tobías debía tener 70 años, si es que había sobrevivido. Leo estaba solo, un niño de 10 años perdido en el futuro, con nada más que un reloj de oro extraño en su bolsillo y la promesa de una anciana de que el mundo habría cambiado. Se dejó caer en la acera, abrumado por el vértigo del tiempo, mientras la gente del futuro pasaba a su lado, ignorando al niño vestido con ropa de otra época que acababa de caer del cielo. Leo permaneció sentado en la acera fría de la plaza central de San Bruno durante lo que parecieron horas, con el periódico de 1985 apretado contra su pecho como si fuera un escudo. A su alrededor, el mundo se movía a un ritmo frenético y aterrador. Los automóviles pasaban zumbando, dejando estelas de olores químicos que le picaban la nariz. La gente caminaba rápido, hablando sola o sosteniendo aparatos extraños contra sus orejas. Nadie reparaba en el niño sucio vestido con ropa de lana de principios de siglo. Para ellos,
Era solo otro niño jugando o quizás un actor de alguna obra escolar. El hambre, ese viejo enemigo que Leo conocía bien, volvió a despertar en su estómago. Pero esta vez era diferente. No era el hambre de la desnutrición, sino el hambre de un cuerpo sano que necesitaba combustible. Se puso de pie, tambaleándose. Tenía que pensar. Si habían pasado 60 años, Silas Morren estaba muerto. Eso era un alivio. Pero Tobías... La idea de que su amigo hubiera vivido toda una vida sin él le estrujó el corazón. ¿Habría sobrevivido a la mina? ¿Habría escapado? Leo caminó sin rumbo, aferrándose al único objeto de valor que tenía, el reloj de oro que le dio la anciana. Se detuvo frente a un escaparate de cristal inmenso. Era una tienda de antigüedades. En la vitrina había objetos que Leo reconocía: lámparas de aceite, herramientas de hierro, muñecas de porcelana. Cosas que para él eran cotidianas, pero que aquí se exhibían como tesoros perdidos. Un hombre mayor, con gafas gruesas y un chaleco de lana, estaba acomodando unos libros en el escaparate. Levantó la vista y vio a Leo. Sus ojos se detuvieron en la ropa del niño y luego bajaron a su mano. El hombre salió de la tienda rápidamente. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo agudo. «Oye, chico», dijo el anticuario con voz amable pero curiosa. «Esa ropa es auténtica franela de los años 20. ¿Y ese reloj que llevas en la mano, puedo verlo?» Leo retrocedió, asustado. «Es mío. Me lo dio la abuela del bosque». El anticuario se acercó despacio, con las manos levantadas para no asustarlo. «No quiero quitártelo. Solo, llevo 40 años estudiando la historia de este pueblo. Nunca había visto una pieza con ese grabado. Las constelaciones». Leo dudó, pero el hambre y la soledad pesaban más que la desconfianza. Le extendió el reloj. El hombre lo tomó con reverencia. Sacó una lupa de su bolsillo y examinó la tapa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente detrás de los cristales de sus gafas. «Santo cielo», susurró el hombre. «Esto es imposible. Este reloj es el Cronos perdido. Se supone que es una leyenda. Se dice que perteneció al fundador original del pueblo, un relojero que desapareció en el bosque hace 100 años. El hombre miró a Leo con una intensidad nueva. «¿Quién eres, hijo? ¿De dónde sacaste esto?» «Soy Leo», dijo el niño, con la voz temblorosa. «Vengo del orfanato Santa Ágata. Me escapé anoche. Pero el periódico dice que fue hace 60 años». El anticuario palideció. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. «¿Leo? ¿Leo el chico de la niebla?» El hombre agarró a Leo suavemente por el hombro y lo metió en la tienda, cerrando la puerta y girando el cartel a cerrado. «Siéntate», dijo el hombre, trayéndole un vaso de agua. «Escúchame bien. Santa Ágata se quemó en 1925. Un incendio terrible la noche que 2 niños intentaron escapar». «¿2?», preguntó Leo, con el corazón en la garganta. «¿Tobías?» «Sí, Tobías Vance», dijo el anticuario. «Él sobrevivió. Fue encontrado medio congelado en el límite del bosque al amanecer, gritando que la niebla se había tragado a su amigo Leo. Nadie le creyó. Pensaron que el frío lo había hecho delirar. Dijeron que tú habías caído por un barranco y que los lobos... Bueno». Leo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tobías había sobrevivido. «¿Dónde está Tobías?», preguntó Leo. «¿Murió?». El anticuario sonrió y señaló hacia la ventana, hacia una colina al otro lado del pueblo, donde se alzaba una mansión moderna y elegante, rodeada de jardines. «No, hijo. Tobías Vance no murió. Ese niño enfermo y débil se convirtió en el hombre más poderoso de este condado.
Compró las minas, compró los aserraderos y los cerró para abrir escuelas. Dedicó su vida a destruir el legado de Silas Morren. Hoy es un anciano, vive recluido en esa casa. Dicen que nunca dejó de buscarte. Leo no esperó a oír más. Agarró su reloj de oro. Tengo que ir. Espera, dijo el anticuario. No puedes ir así. Pensarán que eres un estafador. Tobías es un hombre rico, tiene seguridad. Necesitas mostrarle el reloj. Él sabrá. Hay una historia sobre un reloj que él siempre cuenta. Leo salió de la tienda y corrió. Corrió a través de un pueblo que no reconocía, esquivando coches que le pitaban con sonidos estridentes. Subió la colina, con los pulmones ardiendo igual que aquella noche en 1925, pero esta vez no corría por miedo, corría por esperanza. Llegó a la reja de la mansión. Era alta, dorada, imponente. Había un guardia de seguridad en una caseta y cámaras que giraron para mirarlo. «Oye, aléjate de ahí», gritó el guardia por un altavoz. «Necesito ver a Tobías», gritó Leo, agarrando los barrotes. «Dígale que soy Leo. Dígale que escapé de Silas». El guardia salió de la caseta, riéndose. «Claro, niño. Y yo soy el sheriff del condado. El señor Vance tiene 80 años. Vete a jugar a otro lado antes de que llame a la policía. Mire esto». Leo sacó el reloj de oro y lo pasó a través de las rejas. «Él conoce esto. Por favor». El guardia miró el reloj. Incluso un ignorante podía ver que era oro puro y antiguo. Frunció el ceño. Tomó el reloj y entró a la caseta para hacer una llamada. Leo esperó bajo el sol, temblando. Pasaron 5 minutos eternos. 10. Entonces, la reja emitió un zumbido eléctrico y se abrió lentamente. Un coche eléctrico silencioso bajó por el camino de entrada. Se detuvo frente a Leo. La puerta trasera se abrió. «Sube», dijo el chofer. Leo subió. El coche lo llevó hasta la entrada principal de la mansión. Allí, en el porche, había una silla de ruedas. Y en la silla, un hombre muy anciano, con una manta sobre las piernas y una máscara de oxígeno en la nariz. Tenía el cabello blanco y escaso, y la piel manchada por la edad. Pero cuando Leo bajó del coche, el anciano se quitó la máscara con manos temblorosas. Sus ojos. Esos ojos llorosos y cansados eran los mismos. Leo caminó despacio hacia él. Se sentía extraño. Él seguía siendo un niño pequeño, y su mejor amigo era un anciano al final de su vida. El anciano miró a Leo. Miró su ropa de franela. Miró su cara sin arrugas. «¿Leo?» La voz de Tobías era un susurro rasposo, roto por 60 años de espera. «Hola, Toby», dijo Leo, con lágrimas corriendo por su cara sucia. «Me diste tu agua esa noche». Tobías soltó un sollozo desgarrador. Intentó levantarse de la silla, pero sus piernas no respondieron. Extendió los brazos. Leo corrió y lo abrazó. Abrazó ese cuerpo frágil y viejo, sintiendo los huesos bajo la ropa cara. «Volviste», lloraba Tobías. «Sabía que no estabas muerto. Se lo dije a todos. Les dije que la cabaña te había llevado». Los enfermeros y el personal de la casa miraban la escena en shock. No entendían cómo un niño idéntico a la foto antigua que Tobías guardaba en su mesa de luz podía estar ahí, sin haber envejecido un día. Cuando se calmaron, Tobías tomó el reloj de oro que el guardia le había devuelto. Lo acarició con sus dedos nudosos. «La anciana», dijo Tobías. «Yo también la vi en sueños, Leo. Después de que desapareciste, soñé con ella muchas veces. Me dijo que debía trabajar duro, que debía construir un lugar seguro para cuando tú volvieras. Me dijo,
El reloj marcará el momento de tu descanso. Tobías presionó un botón secreto en el costado del reloj que Leo no había visto. La tapa trasera del reloj se abrió. Dentro, no había maquinaria. Había una llave pequeña y compleja. ¿Qué abre esto?, preguntó Leo. Tobías sonrió. Señaló hacia el interior de la casa, hacia una pared donde colgaba un cuadro enorme del orfanato en ruinas. «Abre la caja fuerte donde guardé las pruebas contra Silas Morren», dijo Tobías. «Cuando sobreviví, usé lo que sabía para destruirlo. Silas murió en la cárcel, Leo, solo y olvidado. Y con su dinero confiscado, compré estas tierras. Pero siempre sentí que faltaba algo. La herencia real». Hicieron llevar a Tobías y a Leo hasta la caja fuerte en el despacho. Leo usó la llave del reloj. La caja se abrió con un chasquido suave. Dentro, no había dinero. Había documentos. Escrituras. «Todo esto», dijo Tobías, señalando los papeles y la mansión, «todo lo que construí está a nombre de Leo, el niño que regresará». Los abogados decían que estaba loco, que dejaba mi fortuna a un fantasma. Pero yo sabía que vendrías. Leo miró a su amigo. «Pero yo soy un niño, Toby. No sé nada de ser dueño de minas». «Aprenderás», dijo Tobías, tomándole la mano. «Y yo te enseñaré. No me queda mucho tiempo, Leo. Mi reloj está a punto de detenerse. Pero el tuyo acaba de empezar». Epílogo: El guardián del tiempo. Tobías vivió 2 años más. Fueron los 2 años más felices de su vida. Adoptó legalmente a Leo como su nieto, aunque en su corazón seguían siendo hermanos. Le enseñó sobre el mundo moderno, sobre la bondad y sobre cómo usar la fortuna para ayudar a otros niños perdidos. Cuando Tobías falleció, murió en paz, sosteniendo la mano de Leo. Leo creció. Se convirtió en un hombre sabio y bondadoso. Transformó las ruinas del orfanato Santa Ágata en el parque más hermoso del estado, un lugar donde ningún niño volvía a sentir frío. Y dicen que, en las noches de niebla espesa, si uno tiene el corazón puro y está perdido, puede ver a un hombre mayor caminando por el bosque, consultando un reloj de oro que nunca marca la hora, sino el momento exacto en que la magia es necesaria. Porque Leo nunca olvidó la lección de la cabaña. El tiempo no es una línea recta, es un regalo. Y depende de nosotros qué hacemos con él.